Hola a todos, estamos nuevamente con otro video que hemos hecho con mucho cariño y esperanza para sus vidas y la de sus familias. Bueno, el contenido del siguiente video corresponde al resultado de una investigación que hemos efectuado y que responde una importante pregunta que mucha gente se hace. ¿Existió realmente Jesús? Te invito, sin más preámbulo, a ver el resultado de aquello. Hay cientos de artículos y videos que niegan la existencia de Jesús de Nazaret. Es curioso que esta negación sea tan persistente con Jesús, y sin embargo no se duda de la existencia de Alejandro Magno, Homero, Buda o Mahoma. Pero, ¿existió realmente Jesús? ¿Hay pruebas indesmentibles de su vida y muerte? ¿Pudo efectivamente haber resucitado? Hay diferentes argumentos que existen y que rodean este gran misterio. Por ejemplo, algunos dicen, no hay documentos escritos mientras Jesús vivía. Veamos algunos ejemplos. De la Guerra de las Galias, solo hay 3 manuscritos. El más antiguo está a 900 años de distancia del original escrito por Julio César. El manuscrito más antiguo que tenemos de la República fue escrito aproximadamente 1150 años después de la muerte de Platón. Y este suele ser el patrón de todas las fuentes de la antigüedad. Siempre estamos hablando de varios siglos de distancia entre la redacción del documento y las poquísimas copias y que han llegado hasta nosotros. Es curioso que no se dude de la existencia de Buda, y sin embargo su biografía fue escrita aproximadamente 900 años después de su muerte. Lo mismo ocurre con la biografía de Mahoma, escrita con un desfase de 3 siglos. Pero los evangelios, sin embargo, no tienen ese problema. Si de las Galias de Julio César solo existen 3 manuscritos, de los evangelios tenemos más de 5000 códices. También la redacción de los evangelios es apenas posterior a los hechos que la narran. El papiro más antiguo que tenemos de la vida de Jesús es el papiro Tide, que recoge un fragmento del Evangelio de Mateo. Su fecha más probable es del año 40 después de Cristo, es decir, apenas unos años después de la muerte de Jesús. De acuerdo al papiro Rylands, la copia más antigua que tenemos del Evangelio de Juan data del año 90 después de Cristo, otra vez una distancia muy cercana y muy rara de encontrar en las obras de la antigüedad. Entonces, este no puede ser un argumento válido. Otro argumento que existe es que Jesús no es mencionado por los historiadores de la antigüedad. Veamos algunos ejemplos de aquello. De la existencia de Jesús de Nazaret no duda ningún historiador serio. Para el historiador y especialista en culturas antiguas Michael Grant, dice, hay más pruebas de la existencia de Jesús que las evidencias que tenemos de otros personajes históricos famosos. James Charlesworth, escritor y director del proyecto de Rollos del Mar Muerto en Princeton, escribió, Jesús sí existió y sabemos más de él que de cualquier palestino judío antes del año 70 después de Cristo. Sanders, el gran erudito en estudios contemporáneos sobre el Jesús histórico, afirma, sabemos mucho más de Jesús, bastante más que sobre Juan el Bautista, Judas el Galileo y de las otras figuras que vivieron aproximadamente en la misma fecha y en el mismo lugar. F. Bruce, autor de ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento?, sostiene que para un historiador imparcial la existencia de Cristo es tan axiomática como la de Julio César. El historiador judío Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, recoge una referencia a Jesús en el texto conocido como Testimonium Flavianum,
escrito aproximadamente entre el año 91 y 94 después de Cristo. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes la habían amado no dejaron de hacerlo, y hasta el mismo día de la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Flavio Josefo también hace referencia a Jesús, que es llamado Mesías, al dar cuenta de la condena a Santiago a ser apedreado. El historiador romano Tácito menciona a Cristo en sus anales escritos hacia el año 116 después de Cristo, al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64, informa la sospecha que existía en el pueblo. El propio emperador ordenó el fuego. Y agrega, como para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Los historiadores consideran a Flavio Josefo y Tácito como los testimonios primitivos independientes relativos al mismo Jesús más consistentes. El escritor griego Luciano de Samosata satiriza a los cristianos en su obra La muerte de Peregrino. Consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como un patrón, solo inferior al hombre de Palestina, que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado viviendo según sus leyes. Por lo tanto, Jesús no es mencionado por los historiadores de la antigüedad, es rechazado como argumento. Como has visto, los dos principales argumentos para negar la existencia histórica de Jesús son desvirtuados de manera categórica y sin apelación. Hay una forma simple y profunda en la cual tú directamente puedes probar que Jesús no solo existió, sino que hoy mismo vive y es Dios de lo imposible. Tal como dice este video, Jesús nació y vivió en esta tierra. Las pruebas históricas dan fe de aquello. En otro video abordaremos detalles de su muerte y resurrección, que es la base de la fe cristiana. Pero hoy te quiero invitar a la luz de la evidencia que hemos puesto a tu disposición, a tener una relación personal con Jesús, tal como Él lo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigo, amiga, ya es tiempo de llenar ese vacío que quizás has tenido por mucho tiempo. Es tiempo de gozar de la paz que Jesús da a través de entablar una relación genuina con Él. Esta relación es muy similar a la que tienes hoy en día con personas que tú amas, haciendo cosas tan sencillas como saludar en las mañanas, despedirse en la noche, agradeciendo por las cosas que nos hacen, confiando situaciones, aunque éstas sean penosas o complejas. Te invito con mucho cariño y muy confiado en que si te acercas hoy a Jesús, tal como tú eres, sí, tal como tú eres, sin ceremonias, solo diciendo algo tan simple como: Jesús, aquí estoy, escúchame, estoy más que seguro que Él te hará sentir su infinito amor hacia ti y te ayudará a entablar la mejor relación que puedes tener. Te sentirás acompañado. A partir de este momento, aunque las cosas vayan mal, te envío un abrazo fraternal. Con fe me despido diciéndote: Dios te bendiga, querido hermano o hermana, en Jesucristo, Dios y Señor nuestro.